los miembros de una tripulación tratan de escapar de un submarino averiado que está a 112 metros bajo la superficie. ¿Cuánta fuerza deberán aplicar contra la escotilla que abre hacia afuera, la cual tiene 1,22 metros por 0,590 metros para poder abrirla? Entonces, si hacemos un dibujo más o menos, nuestro submarino cuadrado, como les había dicho antes, va a estar a 112 metros. Y entonces aquí va a tener una pequeña escotilla con un área A que vamos a calcular. Dentro del submarino, me imagino que hay aire, ¿cierto? Porque están vivos los tripulantes, así que le vamos a poner eso. ¿Ya? Bueno, hay aire en el fondo. Sí. Sobre el agua también hay aire. Y entonces vamos a calcular la presión que va a sentir la escotilla a la profundidad que está. Lo que sabemos por la presión hidrostática es que la presión se debe a la presión externa, que en este caso va a ser la del aire, más la contribución del fluido, que vendría a ser su densidad por la gravedad por la profundidad, que para nosotros va a ser esto. ¿Ya? Nos vamos a dar cuenta entonces que sobre la escotilla, por la parte superior de acá, va a sentir entonces la presión atmosférica, que es la presión que hay en este punto, más entonces la contribución del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La aceleración de gravedad la vamos a dejar en 10 y la profundidad son 112 metros. ¿Cuánto da eso? Ah, bueno, 112.100, 1.120.000. Así que sería entonces 1.120.000 Pascal. Es harta presión, ¿cierto? ¿Pero por qué presión atmosférica? Lo voy a dejar ¿La así. presión del agua? Ah, no, es que esta es la parte del agua más la presión que siente el agua acá encima, que se debe a la presión atmosférica del aire que está arriba. Sí, pero la del aire se me va con la del submarino, ¿no? Todavía no he hecho esa parte. Esto es la parte de arriba. Esto es sobre la escotilla. ¿Ya? ¿Por qué quiero calcular las presiones? Porque la diferencia de presión es la que va a generar fuerza. ¿Ya? La presión bajo la escotilla, si dentro hay aire, entonces va a ser la presión atmosférica. Y entonces la presión o la diferencia de presión que hay justo entre la parte superior a la escotilla y la inferior van a ser estas dos, la que hay arriba y la que hay abajo. Y entonces efectivamente, si había aire por sobre el agua y aire dentro de la cabina, no nos va a afectar en nada. Y lo único que va a aportar es que la diferencia de presión va a ser la presión de la columna de agua, que son el 1.120.000 pascal. Y por lo tanto, sí hay una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión se traduce en que va a haber una fuerza. Entonces la diferencia de presión nos va a generar una fuerza perpendicular sobre una superficie. Ahora podemos calcular cuál es el área. Esta diferencia de presión entonces era 1.120.000 pascal. Va a ser igual a la fuerza que hay entonces en la escotilla. Ya, dividido el área. ¿Cuánto era el área? O sea, ¿cuáles eran las dimensiones del...? 100, pero es 0,7 era.
¿Cuánta es la capa transferida que se abre hacia afuera, la cual tiene 1,22 metros por 0,590 metros para poder abrir? Entonces esas son las superficies, o sea, los lados de la escotilla y por lo tanto la fuerza va a ser esto que está acá. ¿Y qué valor es eso? Son 784. 184. ¿Cada vehículo tenía? ¿Cuánto? 184. 184. 784. Ah. 784 Newton. 806.160. No, 806. A ver. A ver, háganlo bien. Bueno, igual debe ser harto. Por 1. Sí, dame a eso. 806. Pero no lo creí. 806. Qué buena. ¿Cómo así? Ah, es que es 07, no. 176. Ahí. Eso. 806.176 pascales. O sea, Newton. Y por lo tanto, Se van a morir porque no pueden abrir. a menos que sean muchos. Sí, no, yo creo que sean muchos. Sí, pero es mucha fuerza, ¿cierto? Porque la presión que sienten es muy grande. Está muy profundo. ¿Ya?